Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Son enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través del libro de Isaías, capítulo 1, versículos del 17 al 18. En pocas palabras, lo que se nos pide, lo que se nos exige es que aprendamos a hacer el bien, como dice el refrán, haz el bien o haz el bien sin mirar a quién. De hecho, si nosotros observamos el libro sagrado de los gnósticos, es decir, el Pisti Sofía dice, decidle, haced la caridad para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Esto lo encontramos en el libro del Pisti Sofía, del venerable maestro Samael Aun Weor. Muchas veces cuando nosotros estamos hablando del tema del sacrificio, de hecho, a veces chateando por el WhatsApp, por algunas redes sociales, con algunos amigos, con algunos estudiantes, ellos me dicen que no les gusta el término sacrificio, porque digamos que desde el punto de vista de la traducción que ellos les dan en sus mentes, digamos por los modernismos, por las diferentes idiosincrasias que se manejan en diferentes pueblos, en diferentes países, el término sacrificio lo ven precisamente o lo traducen como, mira, en este caso es que tengo que dar la vida. Y en cierta forma es así, pero a veces lo llevan a un extremo, porque muchísimas, o en la mayoría de los casos, realmente no entendemos lo que es en sí el sacrificio. Claro, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al RAE, al diccionario, o al DARAE, el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Si nosotros buscamos incluso en la Wikipedia, vamos a conseguir diferentes conceptos sobre lo que es el sacrificio. Uno de ellos dice que es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento, obediencia, o es algo que se ofrece para poder pedir un favor. También existen otros tipos de conceptos, por ejemplo, sacrificio es el esfuerzo, la pena, la acción, el trabajo que alguien, es decir, que alguna persona se impone a sí misma para conseguir un objetivo, ¿ok? O para beneficiar a alguien. Nosotros, en nuestros estudios, el enfoque que le damos no es precisamente el que entiende la inmensa mayoría de las personas. El enfoque que le damos nosotros a la palabra, al término sacrificio, es más sublime, es infinitamente más sutil. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la etimología, insisto, de sacrificio, pues resulta que la misma, que esta palabra proviene del latín sacro y facere, que significa hacer sagrada las cosas, o como nosotros le decimos, ¿verdad? El oficio sagrado. Para nosotros, cuando nos estamos sacrificando, es porque estamos haciendo sagrado nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestro servicio. Eso es el verdadero sacrificio para nosotros. Entonces, fíjate que depende del enfoque que se le está dando en un momento determinado a las actividades que nosotros desarrollamos en la vida. Ahora, sacrificarse para nosotros es servir desinteresadamente. Sacrificarse es entregar caridad de lo que tenemos, más no de lo que nos sobra en un momento determinado. Porque si nosotros damos migas, si nosotros compartimos precisamente de lo que nos está sobrando en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros bolsillos, pues ahí no hay ningún tipo de sacrificio. Puede que se esté haciendo la acción de la caridad, pero cuando, repito, estamos compartiendo simplemente de lo que nos sobra, al no haber, digamos, un esfuerzo, al no haber una verdadera, digamos, eso, valga la redundancia, un verdadero esfuerzo en lo que estamos haciendo para ayudar a los demás, pues obviamente como que no tiene mucho valor. Por eso que la palabra caridad nosotros la transformamos en ese oficio sagrado de servir a los demás, es decir, a nuestra hermana la humanidad, de sacrificarnos desinteresadamente por el prójimo, por el más necesitado. Lo más triste que en muchísimas escuelas oficiales, ¿verdad? En muchísimos colegios oficiales se les enseña a los niños, a los jóvenes, a los alumnos, que la caridad, que el servicio desinteresado es muestra de debilidad.
De eso se han encargado los pseudos intelectuales de nuestras sociedades. Y se nos ha dicho o se les dicen a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes, que jamás se debe dar caridad, que jamás se debe dar limosna. Y así, ¿verdad? Los aprendices, los alumnos, se tornan insensibles, se van tornando perversos. Por eso hoy por hoy vivimos en una sociedad terriblemente perversa, porque nuestros instructores o muchísimos de nuestros guías en cuanto a lo que es la formación, la escolaridad que deben tener nuestros jóvenes, pues simplemente son seres perversos, crueles y que le han transmitido a las futuras generaciones toda su degeneración y toda su involución. Entonces, mucha de esa crueldad, mucha de esa insensibilidad, de esa falta de empatía, de esa falta de valores humanos, se forman en los bancos de las escuelas y también en muchísimos casos, incluso en los mejores hogares, lo cual obviamente genera verdaderas taras en nuestras sociedades, cuando realmente no sabemos el valor moral, ético, el valor humano que hay detrás de la caridad, del servicio y, ¿por qué no? Insisto, el valor humano, espiritual, trascendental, superior que existe detrás de lo que es el sacrificio por la humanidad. Cuando nosotros estamos hablando desde el punto de vista del conocimiento de la sabiduría gnóstica, pues nos estamos refiriendo a un conocimiento superior. Cuando estamos hablando de gnosis, estamos hablando de amor. Cuando estamos hablando de gnosis, el gnosticismo es sacrificio de sí mismo, es aprender a servir desinteresadamente. Eso es lo que hacemos nosotros, los estudiantes gnósticos. Dicen los grandes maestros que quien no sea capaz de sacrificarse por sus semejantes es indigno de vivir. Dentro del refranero popular hay una expresión, ¿verdad?, muy conocida que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto es una realidad palpable, latente en nuestras sociedades, porque entonces nuestros corazones se endurecen y en vez de ser contribuyente, en vez de nosotros, en este caso, ayudar en nuestras sociedades, pues aquel hombre, aquella mujer que no sabe servir, que no sabe ayudar, se convierte definitivamente en azotes de las mismas. Apreciadas amigas, apreciados amigos, quien no sea capaz de cooperar por el bien de los demás, pues lamentándolo mucho, cae inevitablemente en los más profundos y oscuros abismos de perdición. Solamente al nosotros salir a la inmensa mayoría de las calles de cualquier ciudad del mundo, basta para darnos cuenta de que las mismas están llenas de hombres que perdieron su empleo, de madres que tristemente, vergonzosamente, a veces deben llegar al extremo de entregar su cuerpo por un pedazo de pan y así poder sostener a sus hijos hambrientos. Esto lo vemos de manera más latente, más patente, perdón, en los países comunistas. No voy a nombrar ninguno, pero en los países comunistas, en los países socialistas que han caído bajo el veneno de estas formas políticas, es donde más se hace palpable este tipo de situaciones de mujeres que tienen que llegar a este tipo de extremos de sacrificio, ¿verdad? Para poder mantener y llevarle un bocado a sus pobres y hambrientos hijos. Nosotros cuando salimos a las calles podemos ver que en las mismas hay muchísimos lisiados que mendigan, ¿verdad? O que tratan de ganarse el pan de cada día vendiendo un billete de lotería, vendiendo un periódico, vendiendo un caramelito, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con el objeto de no morir de hambre, de poder llevar un bocado a sus hogares, a sus familias, a sus pobres hijos tremendamente necesitados. Y lo más terrible es que en la inmensa mayoría de los casos, nosotros como seres humanos permanecemos terrible, cruel y espantosamente indiferentes ante las necesidades de nuestros prójimos. Y lo que es peor aún, lo que es peor aún, muchísimos de los seres humanos, cuando ven a alguien, sea un hombre, una mujer o un niño, tratando de ayudar al más necesitado, en vez de colaborar, muchas veces lo que hacen es entorpecer, incluso hacen sarcasmo, se burlan del que hace el bien.
Y eso es como que el colmo de la crueldad humana, de la falta de sensibilidad humana. Eso describe perfectamente lo que decía nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de una generación de víboras, de serpientes venenosas, cuyos corazones se han endurecido, se han petrificado y cuya sangre ha dejado de estar tibia y como verdaderas serpientes se han vuelto en casi que sistemas circulatorios hechos de hielo y hechos de veneno. Entonces es un llamado a la reflexión, es un llamado a la conciencia pública, es un llamado a cada uno de nosotros, precisamente que surge ante la falta y la pérdida de tantos valores humanos que son indispensables para la existencia de nuestras vidas, para el desarrollo de nuestras propias sociedades. Existe en nosotros, los seres humanos, una tendencia fatal a considerarnos siempre superior a aquellas personas que pasan por situaciones terribles, amargas, infelices en sus propias vidas. Y es porque no queremos darnos cuenta, por esa misma soberbia, por ese mismo orgullo, por el espantoso amor propio, que el mendigo, que el inválido, que el hombre sin trabajo, que aquella madre hambrienta no son menos que nadie, absolutamente menos que nadie, que son igual a nosotros en esencia, en espíritu, pero que han caído en desgracia. Todos somos humanos y como tales formamos parte de una gran familia, de la gran familia humana, seamos blancos, negros, amarillos, hayamos nacido en el norte, en el sur, en el este, en el oeste de nuestro planeta. Todos somos parte de una sola raza y una sola familia, la raza humana. Pero incluso hasta por el color de nuestra piel hemos llegado al extremo de la ignorancia y de burlarnos de los seres humanos hasta por el color de su piel, lo cual demuestra una muy poca y baja escolaridad, una profunda ignorancia de cómo los factores, no solamente genotípicos, sino también fenotípicos, afectan en nuestra condición y en nuestra constitución física. Lo más importante que nosotros tenemos que entender es que la sangre que corre por las venas de aquel infeliz, esa sangre o esa misma sangre de una u otra manera también corre por las venas del Todopoderoso o el que se cree todopoderoso. Entonces, estos aspectos psicoemocionales que han envenenado el alma y los corazones de muchísimos los seres humanos, les impide ser caritativo, les impide servir a la humanidad, les impide, pues obviamente, hacer un gesto de sacrificio hacia el más necesitado. Y fíjate, dice en el libro de Éxodo, capítulo 22, del versículo 22 al 24, dice lo siguiente: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Y son palabras de nuestro Señor, son palabras del Omnipotente. Es una promesa del Todopoderoso que va en contra precisamente de aquella persona, sea hombre o mujer, blanco, negro, amarillo, piel roja, haya nacido donde haya nacido, que de manera consciente y premeditada aflige al más necesitado. Se burlan, gozan, porque incluso hay quienes gozan haciéndole daño a los más necesitados. Un tiempito nomás, un tiempito solamente, y verán que las promesas de nuestro Padre Celestial se cumplen al pie de la letra, porque así como nosotros podemos obtener bendición del Santísimo toda vez que ayudamos al afligido, también se puede adquirir una terrible y casi que innegociable maldición por hacerle daño al más necesitado, al más desprotegido. Entonces la invitación, mis apreciadas, mis apreciados, es precisamente a emular, y por qué no, a imitar en este caso al bendito, quien decía: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir al Cristo es servir a la humanidad. ¿O es que qué es lo que han hecho los grandes hombres y mujeres que han pasado sobre la faz de la tierra? ¿Qué hizo un Simón Bolívar? ¿Qué hizo un George Washington? ¿Qué hizo un Mahatma Gandhi? ¿Qué hizo la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué ejemplo nos dejó el Kabir, el maestro de todos los maestros?
todos, absolutamente todos los grandes hombres y mujeres que han estado sobre la faz de la tierra coincidieron en un punto, convergieron en algo, que todos trabajaron desinteresadamente por la humanidad. Todos se convirtieron en los servidores de sus pueblos. Por eso es que nosotros, los gnósticos, debemos luchar por los infelices. Debemos trabajar con lo que tengamos en nuestra mano, hacer lo imposible y dejar en manos del Padre Celestial lo imposible para que de esta manera podamos asistir al desvalido. ¿Por qué no? Debemos formar orfanatos, ancianatos, comedores públicos y todo tipo de centro de asistencia para el más necesitado. Es urgente que nosotros, los seres humanos, acabemos, eliminemos, convirtamos en verdadera polvadera cósmica nuestro egocentrismo, nuestras mitomanía, nuestros aires de megalomanía y cultivar de esta manera el cristocentrismo, es decir, que todos y cada uno de nosotros empecemos a gravitar alrededor del Rey de Reyes y Señor de todos los señores, que no es más que la expresión del amor. Y qué mejor manera de manifestar el amor, no con palabras banales, no con una picada de ojo engañosa en la mayoría de los casos, sino a través de un acto, de una acción concreta. Eso es una muestra de amor. Cuando estamos ayudando al desvalido, cuando le extendemos nuestra mano al mendigo, cuando cobijamos al que tiene frío, cuando le damos de beber al que tiene sed, cuando le damos de comer al que tiene hambre. Esa es la mejor muestra de amor. Y no a veces palabras tontas, a veces palabras vacías, a veces palabras poéticas, que es muy bonita la poesía, pero los hechos son hechos y ante los ojos del Padre Celestial y ante el juicio de la conciencia pública y cósmica es lo único que tiene valor. Por eso debemos cultivar el cristocentrismo. Ha llegado la hora, ha llegado el momento de poder gestar y manifestar al Cristo social. Y nos dicen los grandes maestros de la luz, de la bendita logia blanca, que quien no está con el Cristo está contra él. ¿Y quiénes están contra el Cristo? Todo aquel que niega extender su mano al más necesitado. Eso es caridad. Eso es servicio desinteresado. Eso es aprender a sacrificarnos por el prójimo. Nos dicen los benditos maestros de la luz que es necesario realizar y encarnar, convertir, valga la redundancia, en carne y sangre al Cristo social dentro de la humanidad doliente. Es urgente que aprendamos a sacrificarnos, es decir, a revestirnos de la túnica del Santísimo y ejercer el santo oficio del servicio a la humanidad y promover de esta manera un nuevo orden altamente científico, filosófico y profundamente místico. Y no me estoy refiriendo al nuevo orden mundial del cual está muy de moda por allí. Estamos hablando de un orden crístico, superior, cuya base, cuyo fundamento gira de manera exclusiva alrededor del amor crístico. Por eso nosotros, los gnósticos, hacemos también una aclaratoria fundamental, que no estamos pretendiendo escalar elevadas posiciones, no estamos pretendiendo realizar publicidad a través de los medios, ni tampoco queremos hacer demagogia política. Lo único que queremos es servir y enseñar a servir, porque esa es una de las leyes y una de las exigencias del Rey de Reyes y Señor de todos los señores cuando nos decía, sígame, insisto, seguir al Cristo es hacer lo que él hacía, es decir, ayudar a curar a los enfermos, alimentar al hambriento, entregar una palabra de aliento a quien más lo necesita. Eso, en hechos concretos, es seguir a nuestro Señor el Cristo. Pero ahora bien, el que se aísle de su semejante será condenado por los grandes sabios ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Además, no tendrá derecho a sentarse en la mesa de los mártires. Aquel que no se sacrifica por la humanidad, que no sirve desinteresadamente a la humanidad, que no es caritativo, no tiene derecho a sentarse en la mesa de los mártires, de aquellos que han dado su vida sirviéndole al más necesitado. Nosotros debemos comprender la importancia, la trascendencia de la caridad, que esta debe ser consciente. Amor es ley, pero amor consciente. Y en ese sentido, debemos aprender a ser caritativo y también aprender, en este caso, a ejercerla, respetando
todos y cada uno de los derechos humanos. Muchos religiosos hablan de la ley del destino, hablan del karma y se refugian y se escudan detrás de estas leyes, pues para dejar de ejercer lo que es el bendito oficio de la caridad. Pero son muy buenos. Infinita cantidad de líderes, entre comillas, religiosos, son excelentes, pero pidiendo, exigiendo muchísimas veces a través de malabares intelectuales, usando las sagradas escrituras para explotar a los fieles, para explotar a la gente humilde, de puro y noble corazón. Ahí sí son muy hábiles, extendiendo la mano para sacarle lo poco que tienen los más necesitados, pero no saben llevarse las manos a sus propios bolsillos para ayudar al próximo. ¿Ves? Y entonces, insisto, muchos de ellos se escudan, entre otras cosas, en la ley del destino, en el karma, etcétera, etcétera. Pero es importante y trascendental de que nosotros estemos aún por encima de ese tipo de conceptos y de leyes que rigen nuestra naturaleza. Que no se nos olvide que una ley superior lava una ley inferior. Debemos ampliar nuestras mentes, debemos abrir nuestros corazones y entender que la miseria, el crimen, el robo son precisamente engendros, el resultado de nuestra propia falta de caridad, empezando por aquellos que supuestamente le trabajan al Señor, que supuestamente le trabajan a Dios, que supuestamente le están trabajando a la luz. Nuestra falta de caridad son las que han generado todas estas taras sociales. El infeliz que solo conoció la miseria, que vio a su madre sufrir y morir, agotada por el hambre, obviamente, como ser humano, tiene que odiar a la sociedad, tiene que declararse como enemigo mortal de esa sociedad insensible, inhumana, gobernada por políticos extraordinaria y asquerosamente corrupto, gobernada por líderes políticos que le vendieron su alma al diablo, que le entregaron su alma al becerro de oro, que le vendieron su vida y su descendencia al maligno a cambio de 30 monedas de plata. Ustedes, líderes políticos, líderes religiosos, son los culpables y los responsables de todas esas taras sociales que viven en cualquier parte del mundo. Pero son excelentes y extraordinarios reprimiendo lo que ustedes mismos han creado en nuestra humanidad. Por eso nosotros no podemos culpar del karma y del destino a los más pobres y a los más miserables de nuestras sociedades. Somos nosotros los verdaderos creadores de semejantes monstruos sociales. Y fíjense cómo son las cosas, y esto va de manera especial con los líderes, entre comillas, por enésima vez, religiosos, llenos de orgullo místico, llenos de amor propio, llenos de un asqueroso e infernal fanatismo religioso. Cuando ven a alguien sufrir, dicen, mira, eso es el karma, eso es tal cosa, ese es por la consecuencia de su pecado, y pasan indiferente al lado del que está sufriendo, del que está llorando, del que está clamando piedad, del que clama por un pedazo de pan. Eso lo hace el verdadero fanático religioso, los traidores de siempre de nuestro Señor el Cristo, que solo engordan sus arcas, sus cuentas bancarias, sus chequeras y su tarjeta de crédito, explotando y robando a los inocentes. Esta gente llena de crueldad son los que siempre han explotado y siempre han maltratado a los infelices, que cuando se lo tropiezan en la calle, si le pueden incluso dar con los pies, para ellos muchísimo mejor. Hasta ese colmo de crueldad han llegado nuestras sociedades, y ese es el ejemplo que dan los anticristos, ese es el ejemplo que dan los falsos profetas cuando no extienden su mano al más necesitado. Otros simplemente, bueno, como ya estamos diciendo, ese es el castigo de Dios, y como verdaderos hijos del demonio Pilato, como verdaderos engendros de ese personaje satánico infernal del Pilato, se lavan las manos y siguen por su camino, siendo incapaces, estando completamente impedidos de extender su mano al más necesitado. Mis apreciados, mis apreciadas, quien se sacrifica y da su vida por los demás, está en camino de llegar a tener una existencia real. Son más valiosas, millones de veces más valiosas las manos que dan que aquellas manos que rezan. Es importante la oración, es trascendental rezar, pero millones de veces más importante es poder extender nuestra mano al más desvalido.
al más necesitado. Y todo aquel que cumple con este mandato real, pues simplemente llega, en este caso, a tener una existencia real y se gana de hecho y por derecho el privilegio de poder encarnar su alma. La caridad debe ser consciente, amor es ley, pero amor consciente, y debe ser bien entendida en pleno reconocimiento de todos, absolutamente todos los derechos humanos. Debemos entender, debemos comprender que el dolor de nuestro prójimo, ¿verdad? Es también nuestro propio dolor. Todos vivimos de todo, todos necesitamos de todo, todos somos sirvientes de todo. El problema de cualquier ser humano afecta dentro de su radio de acción a todo el resto de la sociedad. El problema de muchos afecta a los pocos también. La verdadera calidad consciente consiste y se basa en la comprensión y también en la acción. Seguir a nuestro Cristo íntimo quiere decir sacrificio, quiere decir estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por la humanidad doliente. En una oportunidad le presentaban al maestro Samael que cómo podían llegar a la alta iniciación, cómo podían realmente alguien encarnar la luz. Y él le decía, seguid la caridad, ¿verdad? Como dicen las Sagradas Escrituras, haz buena de caridad y obra de caridad y ya. Pero nadie, que en este caso, que no hagas caridad, que no se sacrifique por la humanidad, que no haga un servicio desinteresado, puede llegar a la alta iniciación. Y esto lo vemos en el libro de Corintios, cuando nos dice, seguid la caridad y procurad los dones espirituales, por sobre todo lo que profeticéis. Es decir, las palabras quedan de más, las palabras quedan de más. Si usted quiere la verdadera iniciación, si usted quiere avanzar espiritualmente, si usted quiere acercarse a su Padre Celestial, debe servirle a la humanidad, debe sacrificarse por la humanidad. Hechos son hechos, obras son obras. Como dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Una fe sin obra es una fe muerta. Por eso debemos esforzarnos en hacer obras de caridad, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Para que en esta existencia, o en el peor de los casos, en un futuro retorno, ¿verdad?, nosotros podamos tener los valores y el dinero cósmico que necesitamos para llenarnos de abundancia y de prosperidad por sobre todas las cosas espirituales. Y esto también ayuda, contribuye sobremanera a modificar nuestros propios karmas y nuestro propio destino. Por eso la trascendencia entre muchísimas otras cosas, ¿verdad? En el hecho de dedicarnos a hacer el bien sin mirar al quién. También al maestro le decían, ¿podría usted explicarme, ¿verdad?, cuáles obras de caridad puedo hacer? Y el maestro le decía, pues dale de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo, enseña al que no sabe, cura al enfermo. Es decir, haz lo que hacía nuestro Señor el Cristo, pero siempre el intelectual, ¿verdad?, el duro de corazón dice, ajá, ¿y cuándo puedo hacer una obra de caridad y cuándo no? ¿Será que ayuda a este sí y a aquel no? Eso no es así. Nos han enseñado los grandes maestros de la luz que nosotros no somos jueces para juzgar. Además, la caridad no necesita juez. Esto es cosa de sentido común. Hay que usar el sentido común, porque darle de beber a un borrachito, pues obviamente ya no es una obra de caridad. Apreciadas amigas, apreciados amigos, ya para ir terminando, vamos a revisar el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Esa es la religión pura, verdadera, sin mancha, sin mácula, delante de los ojos de Dios. No encerrarnos a darnos golpe de pecho, que es bueno arrepentirse, es necesario, es indispensable, pero la religión más trascendental es ayudar al más necesitado. Por eso dicen los grandes maestros de la luz que la gran caridad universal es la religiosidad cósmica. Lo demás son clubes sociales, vanidad de vanidades en la mayoría de los casos. Usted realmente quiere ser religioso, ayude al más necesitado. Fíjate lo que nos dijo nuestro Señor el Cristo en el libro de Mateo: más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será pues vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser para ser servido, sino para servir
y dar su vida en rescate de muchos. Si te ha gustado nuestro video, si te gustan nuestros videos, agradecemos sobremanera que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like, que nos ayudes a compartir, a multiplicar esta enseñanza, a multiplicar esta luz entre los más necesitados. Que la bendición del Padre Celestial siempre esté contigo y con toda tu familia, y que de manera especial que el amor del Cristo se exprese en todas tus acciones y en todas tus obras.